Progress. Bueno, la vez pasada estuvimos, o sea, nos pasamos a Estados Unidos, más o menos, aunque aquí diga, bueno, década de los sesentas, es porque ya es como el esplendor, ¿no? De estas cosas que vimos, que fue cómo estos migrantes, en específico del Imperio Austrohúngaro, que ambos, bueno, ambos son húngaros y eran niños virtuosos del piano. Estoy hablando de George Szell, quien fuera el director de la orquesta de Cleveland, que como vimos la vez pasada, llegó a ser de las mejores del mundo. O sea, en realidad estamos pues en los años 40, pero de los años 40 a los años 70, igual lo que va a ser Miklos Rosa y lo que va a ser Leonard Bernstein es importante. Muchas veces en la historia del arte, bueno, porque para eso está la musicología, no se habla mucho de la cuestión musical, pero como vimos, después de la Segunda Guerra Mundial empieza la Guerra Fría y bueno, estos datos sí son importantes. ¿Por qué? Porque la manera de hacer guerra sí va a ser ahora con el arte, ¿no? Por un lado, Estados Unidos está mostrando que no solamente tiene arte como los europeos, no se había visto que hubiera orquestas de un nivel como lo llegó a hacer la orquesta de Cleveland, o sea, de un nivel europeo, y esto pues se debió a que George Szell fue asistente de Richard Strauss en Viena. Pero bueno, ya con la guerra pues tuvo que emigrar a Estados Unidos y lo que hablábamos, ¿no? Es como todos estos europeos que llegan a vivir a otros lugares, como que siempre se les queda como la espinita de que no están en un lugar como lo era Viena, ¿no? Un lugar lleno de tanta cultura, ¿no? Donde para ellos y para las familias, pues burguesas y nobles y clase media, pues era lo habitual, tocar algún instrumento de manera amateur, pero realmente a un nivel muy alto, ¿no? Porque sí, como lo hemos visto, el mismo Walter Gropius, quien fundó la Bauhaus, tocaba cello, su hermana tocaba, me parece que piano y un hermano violín, y tocaban tríos de Beethoven, pues esto no está tan fácil. Sin embargo, en Estados Unidos, aunque como vimos, empiezan a tener mucha industria, empiezan a inventar también un montón de cosas, ¿no? Que empiezan a inventar en Estados Unidos. Les sigue faltando como esa cuestión que tienen los europeos, ¿no? La cultura de que se toquen instrumentos, ¿no? Desde niños como parte de la educación básica. Entonces vamos a ver cómo cuando llega George Sell, pues sí hay muy buen presupuesto porque realmente Estados Unidos no sufre durante las guerras, no se tiene que reconstruir como se va a reconstruir, por ejemplo, Alemania. Y bueno, en estas mismas épocas en Alemania, pues sí se logra también, a pesar de la guerra y todo este rollo, se logra que la Filarmónica de Berlín con Karajan pues se posicione, ¿no? Pero entonces los países que son pues más comunistas, pues están contra los que son más capitalistas, ¿no? Y el arte, entonces también se empieza a dividir como en eso, y vamos a ver cómo los circos, las orquestas rusas, los ballets rusos empiezan a viajar los solistas, pero no se pueden ir a vivir a otro lugar. Va a pasar que el mismo Baryshnikov, Nureyev, van a pedir asilo, ¿no? En una de estas giras, a sabiendas de que ya no van a poder regresar a ver a sus familias, ¿no? Pero entonces toda esta cuestión cultural, también esta cuestión de quién va a llegar primero a la luna, o sea, pues sí, la Guerra Fría es mucho como de cuestión como cultural, ¿no? Aunque se sabía que había bombas y todo este rollo, ¿no? Entonces George Sell, como lo decíamos la vez pasada, él logra que
que la orquesta de Cleveland, porque bueno, va a tener todo el presupuesto y todo el apoyo, llegue a ser considerada como el instrumento mejor afinado de su época. Ya hablábamos la vez pasada de cómo estas grabaciones suenan súper modernas, o sea, uno escucha grabaciones de la orquesta de Cleveland y suena muy, muy moderno. Tenía fama George Sell de mucha exigencia, pues como buen europeo y además que él siendo un joven virtuoso había trabajado con el mismo Richard Strauss. Solamente voy a poner un pedacito de esto. Es una grabación como de los Laut mal the E flat. 70, ¿no? 60, algo así. The E flat unison. You see, that's good. If you give any more. No, conocían muy bien, gracias Alonso, muy bien la partitura, ¿no? Y es importante porque entonces Estados Unidos no tenía, ya sí tenía la orquesta de Nueva York y todo este rollo, pero no tenían un nivel así como las europeas, ¿no? Aquí es cuando empiezan a tener un nivel igual que las europeas, porque George Sell empieza a hacer escuela, era lo que hablábamos la vez pasada, empieza a hacer escuela de jóvenes, directores ya ahora sí estadounidenses, como va a ser el caso del que nos vamos a abocar un poquito más, porque fue lo que nos quedamos la vez pasada, Leonard Bernstein, ¿no? Que es el primer director I americano. hope you agree with me in that conducting isn't just the best approach to Veíamos, ¿no? Como las clases all maestras, the ¿no? substance and every old rule. Your upbeat can be a little bigger than the downbeat. If you do one, this, I mean, about an inch of a very incisive stopped beat with Don Juan, ¿no? De Strauss, que es además muy difícil para cada parte en sí, es muy, muy difícil, ¿no? Entonces, bueno, George se logra así que Estados Unidos, porque empiezan a tener giras por Europa, ¿no? Para demostrar que tienen buenas orquestas igual que los europeos, ¿no? Aquí, bueno, pues una fotografía de la orquesta y bueno, aquí está George Sell, ¿no? Que pues sí, la fama, ¿no? Toda la fama de ser demasiado exigente. Luego, bueno, también es importante la construcción del Metropolitan Opera House, ¿no? Que tanto lo vemos en las películas y que se logra con la financiación hablábamos de estas mujeres, siempre las hijas o las esposas de los Vanderbilt, los Guggenheim, los Rockefeller, todas estas familias que vamos a ver ahora sí la próxima, que vienen haciendo fortuna ya desde el siglo XIX, ¿no? Ya para el siglo XX, pues son estos primeros que llegaron y empezaron a hacer fortunas, pues con los inventos, con el ferrocarril, pues con una infinidad de cosas. Cabe mencionar que pensando que estamos en los años 40, y que parece que todo es muy próspero en Estados Unidos y que todo va muy bien y siempre es el lema, ¿no? De la tierra de la libertad y no sé qué tanto, pues tener en cuenta que es justo, pues sí, en la década de los 40 donde sigue habiendo mucho racismo, sigue existiendo grupos como el Ku Klux Klan y peor en el sur, ¿no? O sea, realmente las condiciones, aunque supuestamente es la igualdad, pues es la igualdad nada más como para los blancos, como ustedes ya lo saben, y todo va a detonar porque una mujer de color no quiere ceder el asiento, ¿verdad?
a un estadounidense, bueno, es que ellos también son estadounidenses, pues bueno, a un chico blanco, porque pues viene cansada de trabajar y entonces pues él, o sea, pues, te pide el asiento y aunque, bueno, los negros se tenían que sentar atrás, si algún blanco necesitaba el asiento, pues se lo tenía que dar. Ya sé que igual no tengo que decir que blanco y negro, pero bueno, o sea, este, bueno, pues así nada más lo digo. Y bueno, entonces es así como de repente, como se empieza a hacer una revuela, bueno, mucho revuelto, y entonces los negros dicen, bueno, entonces vamos a hacer huelga, y nosotros no vamos a tomar los camiones. Y como realmente, acuérdense que hablábamos también de los suburbios son muy importantes en Estados Unidos porque son casas, ¿no? Que hacen en las afueras, casas más o menos prefabricadas, casas, ¿ven, Lucas? Casas, pues baratas, accesibles para los hombres que llegaron de la guerra y sus familias, bueno, los hombres blancos, y que iban a necesitar obviamente carros para desplazarse a sus trabajos. Y son las si no las han visto, hablaba de la serie esta, Los Años Maravillosos, ¿no? Ahí estamos viendo esos suburbios, que ahora esos suburbios pues son casas pues de lujo, ¿no? Cuando era como para la clase media, donde ahí es donde se hace más o menos la identidad de esta vida americana, ¿no? O sea, como de mucha abundancia, pero mucha abundancia solo para los blancos. Y entonces los negros empiezan a decir, bueno, es que, o sea, nosotros sí, ok, vivimos en un entorno donde hay abundancia, menos para nosotros. ¿No? O sea, nosotros no tenemos ni derecho de ir a las mismas escuelas, no tenemos derecho, o sea, ya, o sea, ni de sentarnos, en cualquier parte del camión, sino atrás, y nos la pueden pedir. Entonces empiezan a hacer como huelgas en diferentes lugares por diferentes circunstancias, este, y así poco a poco, ¿no? Pues se va llegando como, bueno, ya mucho después, pues a una más o menos igualdad, ¿no? Porque realmente los suburbios tampoco eran para la gente negra, la gente de color, y entonces, ¿qué había pasado con estos soldados que sí habían ido a la Segunda Guerra a luchar? Pero no tenían los mismos derechos? Y entonces cuando ya viene la guerra de Vietnam, o sea, como que muchos dicen, bueno, es que, o sea, nosotros no queremos ir a luchar, o sea, de todas maneras regresamos y no tenemos los mismos derechos. Empiezan también los chicos, ya más adelante en los setentas, pues también como ellos tienen mucha abundancia, como que los chicos también empiezan a mirar todas esas desigualdades, ¿no? Y el movimiento hippie, en fin, un montón de cosas. Este es entonces el antiguo Metropolitan en el estilo de la escuela de Chicago, ¿verdad? Eh, pues una foto que nos ilustra, ¿no? Como finales del siglo, sí, aquí dice, ¿no? Finales del siglo XIX. Para el siglo XIX al siglo XX, o sea, cambia muy rápido, ¿no? Todo. Aquí está, ¿no? Una foto del antiguo. Y venían los enlaces ya yo les mandé. Luego, el segundo músico importante en Estados Unidos, migrante también, pues va a ser Miklos Rosa, ¿verdad? Hablábamos de cómo gracias a él se le debe, pues que la música de película sea algo serio, sea algo que nos va a impactar, porque antes la música de películas pues estaba un poco básica, y cuando a él le ofrecen hacer música para películas, o sea, él no quiere porque es húngaro, le tocó también el imperio austrohúngaro, esa Viena bonita, todo eso. Entonces él quiere ser un compositor serio, también va a ser un niño virtuoso del piano. Pero bueno, pues hay que comer, ¿no? Y entonces, pues dice, bueno, voy a hacer música de cine, tratando de que sea como música de concierto. Él también es musicólogo, entonces empieza a investigar antes de él.
acuérdense, ¿no? No había la dichosa marcha romana, no había como ni ejemplos de eso, y él como que la inventó, y ya todo mundo, entonces, cuando queremos una marcha romana, se toma el modelo de Miklos Rosa, y todo eso se debe a que tenían la influencia, habíamos dicho, de Wagner, ¿no? O sea, con todas sus óperas y el leitmotiv. Él, de todas maneras, sigue componiendo música de concierto, ¿no? A la par que hace música de película, pero gana eh, pues muchos Oscar, ¿no? Entonces, esto del leitmotiv es muy importante porque lo va a usar John Williams, Wojtek Kilar, ¿no? El de la música de Drácula que veíamos la vez pasada, no sé si puse, Nino Rota, Jerry Goldsmith, el Zimmerman, ¿no? O sea, todos ellos realmente no están innovando o sea, bueno, están innovando pues, pero toman de todo lo que hizo Miklos Rosa, ¿no? Entonces, pues gracias a tanta migración, fue que Estados Unidos como que se pasa, ¿no? Como toda la cultura, también lo musical, se pasa a Estados Unidos. Sin embargo, la Filarmónica de Berlín va a estar muy, muy, muy fuerte y Rusia también va a tener sus superorquestas, ¿no? Ven, ven. Bueno, aquí nada más puse las fotos de Charlton Heston porque Miklos Rosa es el compositor de la música de Ben-Hur que veíamos la vez pasada, ¿no? Que si queríamos, que si hablaban de Cristo, entonces ponían el órgano, ¿verdad? Y aunque no estuviera Cristo presente, si están hablando de Cristo, toman el tema que es de Cristo con el órgano y ya nos recuerda a Cristo. Y esto se repite, pues igual en la Guerra de las Galaxias, habíamos visto, ¿no? Que si Darth Vader tiene su tema, tal planeta tiene su tema, es lo que hizo Miklos Rosa con sus películas, como El Cid o Ben-Hur, ¿no? Quo Vadis también. O sea, él le pone tema a las ciudades, a los sentimientos, a los personajes. Entonces, eso está muy, muy completo. Aquí dice, ¿no? Palabra, expresión, verso, figura retórica, imagen o metáfora, o idea que se repite a intervalos a lo largo de una obra. Pero esto, pues, ya lo habían tomado pues, de Wagner, que ya lo había súper desarrollado, porque, pues, siempre, de alguna manera, se ha hecho, a lo mejor de manera más cortita y así, pero Wagner sí, sí lo lleva a otro nivel, ¿no? Porque es el que cambia también la manera de que nosotros vayamos a un concierto. También son los nazis, también los nazis son los que le ponen como mucha seriedad, ¿no? Porque bueno, ellos van a hacer mucho énfasis en que tienen sus compositores, ¿no? Ya habíamos visto lo del arte, sí vimos aquí arte degenerado, creo que sí, ¿verdad? Entonces, este, ellos también en la música, ¿no? Por ejemplo, pues se empiezan a programar, pues que si Bach, Brahms, Beethoven, Mozart, y pues bueno, no vamos a tener Mendelssohn, o sea, compositores que no sean así totalmente, eh, pues, serios, ¿no? Entonces, bueno, aquí están los enlaces, ¿no? Que habíamos visto la vez pasada, pero no me voy a detener en esos para poder pasar a la figura de Leonard Bernstein. Entonces, como ya hay, bueno, claro, ya habían ido a Estados Unidos antes directores europeos, ¿no? O sea, no es que no, o sea, el mismo Mahler, acuérdense que pues, fue también de gira y le estaban ofreciendo la Filarmónica de Nueva York, pero bueno, ya se enfermó y todo el rollo. Y además, Mahler era así como el súper guau director de Viena. Entonces, por eso George Sell es muy importante porque George Sell, o sea, trabajó, o sea, era un niño virtuoso que tomó clases y fue asistente de Richard Strauss muy joven. Y esto mismo va a pasar en Estados Unidos. El caso de Leonard Bernstein, pues también es muy, muy especial
porque pues él no viene de una familia así de dinero, este, no es noble, no es así súper burgués, o sea, es un chico americano, digamos, común y corriente, con mucho talento, con mucha sensibilidad. Entonces, pues es de estos músicos que también va a innovar en la cuestión de los musicales, ¿no? Pero igual que Miklos Rosa, ¿no? O sea, va a hacer música para musicales, pero de un nivel muy alto, porque también a la par tiene música, tiene sinfonías, tiene conciertos, música de concierto, ¿no? Pero su música de, digamos, comercial, pues la verdad también es de alto nivel, ¿no? Y también Leonard Bernstein, pues era un hombre muy exigente, ¿no? Tiene la buena fortuna de que lo nombran asistente de Nueva York, pero pudo bien quedarse así sentado en la silla con el frac colgado y esperando pues a que se enfermara el director titular o algún director invitado. Pues qué pesado, ¿no? Porque realmente un director asistente, como lo era aquí el maestro Virgilio Valle, pues siempre tiene que estar estudiando las obras cada semana y a lo mejor nunca dirige, ¿no? O sea, está porque, bueno, no vaya a ser, ¿no? Y pues tiene la buena suerte de que Bruno Walter iba a ir a dirigir y se enfermó, le dio así una super gripa y fiebre y no sé qué tanto, y entonces él debutó. No recuerdo, a ver si aquí dice si debutó, no, no recuerdo si fue como pues igual, 40, no, la verdad no lo desconozco, pero también un dato muy importante es que él va a tener sus conciertos para jóvenes. Entonces, porque él se preocupa de una problemática que sí, que está, ¿no? Y que pues a nadie le había interesado hasta el momento, que era la de que, bueno, o sea, ellos no tienen la cultura como los europeos, Lucas, ven, como los europeos, o sea. Entonces, él se preocupa por hacer conciertos. Les voy a poner y le voy a abrir al gato, que de verdad nunca molesta, pero cuando doy clase sí molesta. Maria, the most beautiful sound I ever heard. Maria, 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 Maria. No, o sea, yo creo que hubiera estado bueno que a nosotros en la escuela, bueno, al menos a mí, me hubieran puesto este, estos conciertos porque nos hubieran ayudado a comprender más pronto y de una manera más clara, pues mucho de la teoría, ¿no? O sea, qué es la melodía, qué es la armonía, qué es el contrapunto, o sea, cosas que a veces los maestros pues no te saben explicar, ¿no? Pero bueno, entonces Leonard Bernstein también entonces empieza a mezclar ritmos populares, ¿no? En los musicales. Esto también es un aporte, ¿no? Música para todos. Ah, bueno, estos son los conciertos. Por otro lado, cuando hace sus óperas ya serias, Leonard Bernstein, sí empieza a hacer mucha crítica social, ¿no? De la vida americana, ¿no? Del papel de la mujer, del hombre. Es que es chistoso porque por un lado hay como mucho bienestar para algunos pero pues sí, empieza también como que los jóvenes, sobre todo, a cuestionarse todas estas cosas, ¿no? Por eso el movimiento hippie. Aquí esta es una imagen del Dakota Building, que es el edificio donde vivía Leonard Bernstein, y
Yo no, creo que en la película del maestro, esta que salió con Bradley Cooper, ¿no? Se llama este cuate, no se grabó dentro del Dakota Building, pero gracias a las fotografías y a videos que hay, hicieron como el set, ¿no? Reconstruyeron. Y pues de ser un chico de clase media, de repente, pues sí le cambia la vida, ¿no? O sea, para ser el director de la ópera de Nueva York y ganar bastante dinero. No cualquiera, aunque tengas mucho dinero, se puede vivir aquí. O sea, creo que Antonio Banderas y otra serie de celebridades como que han postulado para vivir ahí. Y no, o sea, como que la junta ahí, los vecinos o no sé quiénes, son los que deciden y no. Yoko Ono vivió ahí mucho tiempo y con John Lennon y bueno, y ella más sola y lo acaba de vender, pero creo que ella rentó mucho, o sea, compró muchos apartamentos como en el mismo piso. Entonces, el Dakota Building, pues también es un edificio muy importante. Este es mucho más antiguo, pues, de la época así, pues victoriana, que, bueno, no había, o sea, imagínense esto, ¿no? Cuando se construyó no había nada y era como una nueva manera de vivir, que eran los departamentos, ¿no? Porque vivían los ricos, estos nuevos ricos, pues en grandes, mansiones que ocuparían, espacios de estos, ¿no? Pero de repente, pues se les ocurre como ese concepto de vivir en departamentos con que van a tener gimnasio, restaurante, o sea, como no jaló muy bien al principio. Hay fotografías de que se ve todo esto como desierto y luego pues aquí se ve el Central Park como que apenas, sí, con unos mini arbolitos y así. Entonces, para resumir, voy a dar unos datos. eh, bueno, ¿no? A tener en cuenta que, bueno, George Sell, acuérdense, ¿no? Es nacido en Budapest, su educación pues va a estar, obviamente, va a tener toda la influencia vienesa y es importante por su relación con Richard Strauss. En la ópera de Viena, entonces va a haber un repertorio que va a ser, ¿no? Pues característico de esta orquesta. Y entonces, pues va a ser un repertorio sinfónico alemán que con esto van a romper también los franceses, ¿no? No les va a gustar tanto. Entonces, Cleveland, pues va a funcionar como un laboratorio de precisión, ¿no? En el 46 es cuando George Sell va a ya tener muy consolidada la orquesta y entonces pues se habla de que había una disciplina extrema, ¿no? En los ensayos, un control, que él tenía un control absoluto del fraseo y de la dinámica, ¿no? Ya estuvimos viendo ahorita un poquito de su manera de dirigir. No hay muchos videos, pero sí hay muchos discos, que tenía una claridad textual, ¿no? Y que también eliminaba cualquier sentimentalismo excesivo. O sea, entonces, que con esto él restablece un sonido ideal del sinfonismo europeo, caracterizado por la transparencia, equilibrio y arquitectura sonora. Entonces, su legado, el legado de George Sell sería que la orquesta de Cleveland va a tener mucho más influencia, ¿no? Más allá de Estados Unidos, ¿no? Y se va a convertir en un modelo de excelencia para varias generaciones de directores norteamericanos. Entonces, pues este sería como el centro sinfónico de primer nivel, el primero que va a haber en Estados Unidos. En el caso de Miklos Rosa, porque pues sí son personajes importantes que casi no se ven, pero que así como Walter Gropius, Mies van der Rohe, van a hacer cosas importantes en la arquitectura en Estados Unidos, crear escuela, pues ellos dos también. Entonces, Miklos Rosa lo que va a hacer es
hablábamos, ¿no? De cómo él quería crear una música, pues ya ni modo, si iba a ser música de cine, pues tenía que ser una música seria. Ambos son húngaros, ¿no? Ambos son, vienen de ese régimen así, pues muy estricto, ¿no? Entonces, mientras él va a revitalizar la tradición interpretativa, sinfónica, Rosa va a llevar al cine, digamos que todo esto sinfónico se va a trasladar a Hollywood. Entonces, la música, pues también va a tener la música de cine empieza a tener, pues, un lenguaje y que tiene mucha intensidad emocional, ¿no? Que es lo que veíamos así cuando Ben-Hur se está muriendo de sed, ¿no? Y llega el soldado romano y no, quítate. Y la música, cómo es así, ¿no? Súper intensa, muy emocional. Esto combinado con el dominio que hablábamos de el leitmotiv y pues obviamente una super maestría orquestal, ¿no? O sea, no, por eso es buena música, porque él era un compositor eh, pues serio. Entonces, pues las películas que destacan, pues sí son Quo Vadis, Ben-Hur, El Cid, son como las más famosas. Y bueno, el aporte estético que tiene es que va a adaptar la tradición, la música tradicional, o sea, la música de concierto, la va a adaptar y va a integrar todos esos elementos centroeuropeos, porque bueno, obviamente en Estados Unidos pues también va a haber pues música, también otros géneros, ¿no? El jazz, el soul, el rock también, ¿no? Pero bueno, Rosa y Cel, pues sí traen esa onda pues muy europea, ¿no? Entonces, las películas, la música de películas de Rosa, pues es como una especie de híbrido, porque va también de repente a mezclar estas músicas, pues de Estados Unidos con lo clásico, ¿no? Entonces, el doble movimiento representado por Rosa y Cel, pues hacen un fenómeno que es la transferencia del centro musical de Europa hacia América en el siglo XX, ¿no? Está en crisis, acuérdense, por las guerras y por las vanguardias también, porque empiezan a experimentar mucho también la música allá. Y sin embargo, en Estados Unidos, como digamos, iban un poquito más atrasados, la música de concierto, esto va a encontrar una continuidad y una renovación en Estados Unidos, ¿no? Entonces se va a consolidar orquestas de primer nivel, ¿no? De primer nivel internacional. Además, bueno, también la música sinfónica de alguna manera se empieza a tener mucha difusión a través del cine, ¿no? Porque Hollywood pues va a ser muy importante, o sea, Ben-Hur fue así lo super taquillero y la música que es sinfónica, aunque digamos que estuviera un poco, que no creyera tanto Miklos Rosa que estaba haciendo él algo importante, pues sí, ¿no? Y bueno, la integración también de la pedagogía europea en los conservatorios norteamericanos y la fusión de la tradición y la modernidad del nuevo contexto sociocultural. Entonces, también importante recordar la migración de los músicos europeos hacia Estados Unidos. Esto es muy importante en la historia de la música moderna, ¿no? No se trata solamente de consecuencias de persecuciones políticas, sino de un proceso de reconfiguración estética global. El traslado de la tradición vienesa hacia América permite la supervivencia del sinfonismo y su renovación de contextos inesperados. Yorcel encarna la presencia del canon interpretativo europeo y Miklos Rosa su adaptación creativa a los medios contemporáneos, que es el cine, porque acuérdense que en esa época el cine no estaba considerado tanto como un arte, ¿no? Eso va a ser después. Por eso Miklos Rosa como que no quería hacer música de cine, ¿no? Entonces, ambos desde sus ámbitos específicos demuestran cómo la herencia austrohúngaro
por eso siempre hablo, ¿no? Del Imperio Austrohúngaro, que acuérdense que es el emperador José, que era, ¿no? El hermano de Maximiliano y, bueno, esposo de Sisi y todo esto que vimos, piensen en Gustav Klimt, Alma Mahler, todos estos, ¿no? Simplemente cambió de geografía, ¿no? O sea, todo esto austrohúngaro, pues se pasa a Estados Unidos. O sea, Estados Unidos se va a convertir en el heredero, ¿no? Y transformador del legado musical europeo. Entonces, estos datos pues también son importantes y pues yo ya hasta aquí, no sé si como es cuestión de música y Estados Unidos, tal vez Alonso quieras agregar algo tú que estudiaste